Bien, comenzamos. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, quizás para alguno de los países que nos acompañan en esta noche. Noche en Chile, pero quizás de día en otras partes. Voy a permitirme poner micrófonos en silencio, disculpen, hermanos, y me voy a quedar hablando solito. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que tenemos de reunirnos, porque ustedes han dado el tiempo también para seguir apoyando esta plataforma que ya lleva bastante tiempo y que se conoce como ¿Qué dice la Divina Respuesta? ¿Qué dice la Divina Respuesta? Estará con el hermano César Morales el día de hoy, que también amablemente nos ha querido acompañar con uno de sus estudios muy interesantes que trae como siempre. Y el día de hoy trae un tema bien interesante. eh, Así que le agradecemos, hermano César, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Vamos a tener una oración entonces. Antes de la oración, darle el aviso de que, por supuesto, pueden encontrar este estudio una vez terminado en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y también, por supuesto, verlo en forma en directo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez. Así que para que le den like, para que se suscriban y también para que lo compartan con otras personas que tienen el ferro interés de escuchar la palabra de Dios. Bien, vamos a tener una oración entonces. Hermano Cristian, ¿está habilitada su garganta para una oración? Fantástico, hermanito. Sí, sí, Muchas gracias. sí, pero voy a Así cerrar mi que si cámara tienen porque alguna petición en especial por ahí, hermanito Néstor, adelante. Y por la mamá del hermano César, hermana Juana, el hermano Víctor, también, el hermano César, que han sido declarados, como hemos conversado otros días, con un problema de salud grave. Y también por la hermana Doris, ¿ya? Que es una hermana que se reúne con nosotros desde ya hace casi 4 años y que está pasando por un momento difícil porque su familia no le quiere permitir y no le facilita las cosas para que ella se reúna a estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Eso. Ok. ¿Puedo agregar uno, por favor, hermano Cristian? La hermana Alicia Zamora, ¿Ah? de aquí de Arica, la que está pasando por un momento familiar difícil, complejo, y que es la pérdida de un familiar. ¿Bien? Así que eso, hermanito. bien. Oremos al Señor Bueno, entonces. amado Padre Celestial, oramos a usted en esta tarde, Señor. Queremos iniciar dando las gracias por las bendiciones que usted pone en nuestra vida, Señor. Todas aquellas cosas que, gracias a usted, Señor, podemos alcanzar en este mundo, Señor, que nos hacen tener un mejor pasar y a veces también nos facilitan las cosas. Pensando en esto, Señor, queremos pedir por algunos de nuestros hermanos que están pasando por momentos poco gratos, quizás, Señor, en la vida de algunos, difíciles para otros, complicados con la salud. Queremos pedir por nuestra hermana Doris, Señor. Hemos sabido que ella está teniendo problemas, Señor, para poder hacer lo que todo cristiano debiese hacer, Señor, que es tratar de acercarse al estudio de sus palabras. Queremos pedir por ella, una hermana que siempre ha estado con nosotros y que tenemos cariño por ella y queremos unánime, Señor, pedir que usted pueda mediar en la madera, Señor, que usted estime que corresponde para que ella pueda seguir adelante, Señor, y pueda mantenerse, Señor, en el camino. También queremos pedirle, Señor, por nuestra hermana Alicia Zamora, también hermana, Señor, de largo tiempo en el camino, que usted pueda estar con ella, Señor, en momentos difíciles, cuando algún ser querido ya ha partido. Por Víctor, Señor, y por la mamá de César, queremos pedir, Señor, también por ellos. Los temas de salud siempre son tan complicados, Señor, y con estas enfermedades tan graves. Eh, Pedir, Padre, que usted pueda hacer con ellos, con la familia, con los seres que les rodean, Padre, para, si usted lo estima, que mejoren y para entregar fortaleza a todos ellos. También pedir por nuestro hermano César, Señor, en este momento, que él pueda traernos nuevamente, Señor, un estudio, como lo hace siempre, que pueda ser de instrucción para todos nosotros. Rogamos por cada uno de los hermanos que también está en este día presente en esta plataforma y aquellos que escuchan de otras maneras, Señor. Bendígales también y nos rogamos que estén en medio nuestro. Le damos gracias, Padre, por todo. Una vez más, en nombre de su Hijo Jesús, oramos, Señor. Amén. Amén, Señor.
Bien, hermanito, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dejar entonces a nuestro hermano César para que comience con su tema. Ha llegado carta. Adelante, hermano. Gracias. Voy a poner una presentación. Ahí está, se ve entero, ¿cierto? Perfecto, bien. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación que me han extendido. Hace un tiempo que no les visitaba, no estábamos aquí en esta plataforma y estoy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por las oraciones que han elevado por mi suegro, que es cristiano también, Víctor, y también por mi madre, Juana, que como ya dijimos, estaban pasando una prueba de fe y gracias al Señor, bueno, está avanzando todo esto y la mano del Señor está actuando en medio de ellos y en medio nuestro. Así que estamos agradecidos de esto. Pero hoy quiero comentarles un tema bastante especial, ¿no? El título lo dice, ha llegado carta. Me han hecho una pregunta y quiero compartirla con ustedes. La pregunta es, hermano, ¿de dónde consiguió Caín su mujer? Esa es la pregunta y es la pregunta que voy a compartir con ustedes y el desarrollo en esta tarde sobre esta pregunta que tiene que ver con un tema de apologética. ¿Recuerdan ustedes las veces que me han invitado? Yo les he comentado que como predicador, como predicadores que somos de la palabra del Señor, debemos abordar diferentes temas dentro de la predicación y de los estudios bíblicos. Uno de ellos, una de estas áreas se llama la apologética, es decir, la defensa de la fe. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, yo voy a compartir con ustedes la respuesta a esta pregunta, ¿de dónde consiguió Caín su mujer? Porque es una pregunta que tiene que ver con la defensa de la fe. Esta mujer ni siquiera sabemos su nombre, no sabemos quién es. Y fíjense que los escépticos de la Biblia han usado a la esposa de Caín una y otra vez para tratar de desacreditar el libro de Génesis como un verdadero registro histórico, como la palabra del Señor. Ahora, tristemente, la mayoría de los cristianos no dan una respuesta adecuada a esta pregunta y a otro tipo de preguntas que tengan que ver con la defensa de la fe. Y eso es producto de que no nos capacitamos, no nos entrenamos. No estoy diciendo que eso que sea malo, simplemente estoy diciendo que necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender a presentar defensa de la palabra del Señor. Muchas personas intentan probar que la Biblia está llena de contradicciones y la Biblia debe ser defendida. Para eso estamos. Y debemos estar preparados para la enseñanza de la apologética, que ese es el nombre técnico que se usa para la defensa de la fe. Y así que vamos a partir esta noche estudiando la palabra del Señor y viendo varios temas respecto a lo que dice el libro de Génesis. Dice que, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc con el nombre de su hijo. Y desde aquí sale la pregunta que me hicieron, bueno, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? ¿De dónde apareció esta mujer? Por esta razón es que esta tarde nos vamos a centrar en presentar defensa de la palabra del Señor. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Ahí está la palabra apología o apologética en griego, está ahí, defensa. Ante todo, el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y lo debemos hacer con mansedumbre y reverencia, y espero esta tarde poder hacerlo así, con mansedumbre y con reverencia. Así que vamos a prepararnos, hay que estar atentos, vamos a estar revisando temas que son conocidos, porque vamos a tener que ir al libro de Génesis, vamos a tener que mirar varios versículos ahí, y yo les voy a invitar a ver estos textos con una mirada quizá un poquito diferente a lo que comúnmente lo usamos en diferentes temas, ¿no? Aquí vamos a mirarlo desde otro ángulo, porque estamos buscando la respuesta a la pregunta: ¿de dónde sacó
Caín su mujer. Así que vamos a ella. Primero, lo primero que vamos a ver es que cuando se hace esta pregunta, y muchos escépticos hacen esta pregunta, lo que están haciendo es tratar de poner en duda la palabra del Señor porque dicen, bueno, estaba Adán y Eva, y de ahí nació Caín, Abel, y bueno, ¿y de dónde sacó la esposa? ¿De dónde vino la esposa de Caín? Y algunos plantean, muchos escépticos plantean que la esposa de Caín debe haber salido de otras razas, o sea, de otras personas en la tierra, que no fueron descendientes de Adán y Eva. Entonces la primera pregunta con la que partiremos es si existen otro grupo de seres humanos distintos a los descendientes de Adán y Eva. Para muchas personas, esta pregunta es un obstáculo para aceptar justamente el relato de la creación de Génesis y su registro, que todos descendemos de un solo hombre y de una mujer al comienzo de la historia. De aquí se toman justamente aquellos que plantean la evolución, los evolucionistas y otros más, y por lo tanto hay que estar atento. Aunque la pregunta parece ser muy inocente, la verdad es que detrás de ella hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos a la Biblia. Los defensores de la palabra del Señor debemos estar entonces atentos a poder responder todo esto. Y partimos con la primera. Lo primero es poder dilucidar si existían otros grupos distintos a los descendientes de Adán. Así que vamos a estar atentos a eso. Y para eso les pido que estemos muy atentos porque vamos a estar viendo lo que dice la palabra del Señor respecto al primer hombre. Al primer hombre que vemos en la palabra del Señor. Muchos escépticos, como les dije, han afirmado que para que Caín encuentre una esposa debe haber habido otras razas, otro tipo de personas en este mundo. Sin embargo, la palabra del Señor nos va a decir en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y aquí es donde yo les dije que vamos a mirar desde un pequeño prisma distinto, de un ángulo distinto estos versículos. Y lo vamos a mirar desde el punto de vista que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está revelando que el pecado entró al mundo ¿por quién? Por un hombre. Es decir, en el comienzo de la creación hay solamente un hombre. Y es lo que vamos a probar en esta primera parte. Leemos que este primer hombre tenía nombre, porque el mismo apóstol Pablo va a decir a los Corintios en el capítulo 15, versículo 45, que el primer hombre se llamaba Adán y era hecho un alma viviente. Y el último Adán, espíritu, que nos da vida respecto a Cristo. Así que el primer hombre tiene nombre, se llama Adán, lo dice Pablo, y ese primer hombre es por el cual entró el pecado en el mundo. Romanos, en el capítulo número 5, nos va a enseñar que hemos pecado porque Adán pecó. La Biblia va a dejar claro que solo los de Adán pueden ser salvados. Este es un tema muy interesante. Fíjese bien, solo los descendientes de Adán pueden ser salvados. Es decir, aquellos que plantean que hay otro grupo de personas, aparte que Adán y Eva, y desde ahí sacó la mujer Caín, esos, si existiesen, no podrían alcanzar la salvación, porque la salvación es para los descendientes de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque entró por este hombre llamado Adán. Eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Y por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, es decir, que el pecado de Adán
que las consecuencias del pecado de Adán las hemos arrastrado todos. Y por cuanto todos los descendientes de este Adán, tenemos que limpiarnos del pecado, como dice la palabra. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice que así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Ese Adán fue hecho alma viviente. Y el último Adán, un espíritu que da vida. Se convirtió en la cabeza. Este Adán. Este fue el primero. Y desde ahí, entonces, las consecuencias del pecado fueron pasando unos con otros. Y la salvación entonces va a venir a la descendencia de Adán. Así que esa idea de que hay un grupo de personas paralelas a Adán y Eva no tendría cabida respecto a la salvación, porque la salvación es para aquellos que son descendientes de Adán. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Así que fíjese bien, la muerte entró por un hombre. Y Cristo entonces va a sufrir la muerte, ya lo sabemos, en la cruz, derramando su sangre, y ese derramamiento de sangre nos va a traer remisión de pecados, como dice Hebreo 9:22, que según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, ya lo sabemos. Así que el perdón viene por el derramamiento de sangre para los descendientes de Adán, para nadie más que solamente ellos. Pablo va a decir aquí un texto muy interesante en este tema que estamos tratando de dilucidar esta tarde. En Hechos capítulo 16, versículo 26, el apóstol Pablo dijo, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitara sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que todas las naciones de la faz de la tierra, todos los que habitamos en este mundo, descendemos de uno solo. De uno hizo todas las naciones del mundo. Así que todos descendemos de uno solo. Y ese es Adán. Adán, el primer hombre. Y de ahí entonces sale la primera mujer, porque salió de la costilla de Adán. ¿Se recuerdan? Por lo tanto, al principio solo había un hombre, inicialmente, que había sido hecho de polvo de la tierra. Pero veamos la primera mujer. Todo esto para poder responder entonces de a dónde salió la mujer de Caín. Primero, nos hemos dado cuenta y hemos respondido entonces, y estamos viendo que todos descendemos de uno solo, que es Adán, y por lo tanto no hay una raza paralela, como algunos piensan, e intentan también mostrar de que había más hombres en el momento en que estaba Adán y Eva, y desde ahí entonces Caín tomó su mujer. Volvamos al comienzo, como lo plasmó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en esta recreación que tengo en su pantalla, una obra que fue realizada ahí en el techo de esa famosa Capilla Sixtina. Y en esta representación está basada en la escena de Génesis, justamente. En ella Dios da la vida a Adán, el primer hombre de la tierra. Adán está situado a la izquierda de esta imagen, yaciendo sobre un montículo, cosa que aquí no lo muestro, solamente la mano, un montículo de tierra que simboliza su llegada a nuestra realidad. En Génesis capítulo 3, versículo 20, leemos que y el hombre le puso nombre a Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. En otras palabras, mire, fíjese bien, en otras palabras, todas las personas, aparte de Adán, son descendientes de Eva. Ella fue la primera mujer. Y cuando miramos el registro justamente de Génesis 3, versículo 20, vemos a Adán hablando de su esposa Eva, y el texto dice que Adán llamó el nombre de su esposa Eva porque ella era la madre de todos los que viven. Ahora bien, ¿qué queremos decir cuando decimos todos los vivientes? Ciertamente no nos referimos a todas las criaturas vivientes, no nos referimos a todas las plantas vivientes.
Entonces, ¿qué significa que ella es la madre de todos los que viven? Ella es la madre de todos los seres humanos vivos. Y por tanto, no es que Dios creó otro grupo de personas, porque dice que ella es la madre de ¿qué? De alguno, no dice de todos los vivientes, es decir, de todos los seres humanos. Así que la humanidad desciende justamente de Adán y también de Eva. Eva fue justamente la mujer con la que se casó o contrajo matrimonio, por así decirlo, con Adán. Así que la mujer era descendiente de Adán, fue tomada de la costilla. Por lo tanto, ella tenía que ser una hermana o un defecto, una sobrina, me refiero ahora en este punto a la de Caín. Si Caín tomó una mujer, esta mujer tenía que ser descendiente de Adán. Tenía que ser descendiente de Adán, porque todos descendemos de ellos. Por lo tanto, ella, esta mujer, tenía que ser una hermana o en su defecto, una sobrina. Vamos a probar esto enseguida. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24, dice que entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre, ¿se acuerdan? Y desde su costilla entonces sacó a su mujer, a Eva. Este fue un evento único, no se volvió a repetir. E incluso en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús va a tomar este ejemplo en Mateo capítulo 19, 4 al 6, y Pablo en el Efesios capítulo 5, versículo 31, y van a usar este evento histórico de Génesis y único como el fundamento para el matrimonio de un hombre y de una mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero se están refiriendo a ese evento, al evento de Génesis capítulo número 1 y 2. Además, en Génesis capítulo 2, versículo 20, se nos dice que cuando Adán miró a los animales no pudo encontrar un compañero porque no había nadie de su clase. Todo esto hace obvio que solo había una mujer, la esposa de Adán, desde un principio. No podría haber una raza de mujeres o algo así. Solo estaba su mujer, en un principio. Y desde ahí derivamos toda la raza de los seres humanos de la tierra. Dicho eso, entonces, en esta primera respuesta a estos argumentos que se mencionan de que había otro grupo de personas en la tierra, los cuales de ahí había salido la mujer de Caín, la palabra del Señor nos está diciendo que no, que todos descendemos de Adán y Eva, y por lo tanto no queda otra que la mujer de Caín tiene que ser una hermana o una sobrina, un familiar. No queda otra. Bueno, pero ¿quién era Caín? Caín, según Génesis capítulo 5, versículo 4, hemos visto la declaración que ahí nos menciona, y luego en el capítulo 4, uno de los hijos de Adán. Dice que cuando conoció a Adán y a Eva, la mujer concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con la ayuda del Señor, y después dio a luz a otro que era Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aún sigue la pregunta, bueno, ¿y de dónde sacó entonces Caín su mujer? Si no había más mujeres, solamente estaba su mamá. Ahora, la escritura no nos dice cuántos hijos nacieron para Adán, pero sí se considera que Adán vivió largos días. Así dice en Génesis capítulo 5, versículo 4, que los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Ahora, parece lógico sugerir que hubieron muchos hijos y hijas, y recuerde que la palabra del Señor dice que se les ordenó que se multiplicaran. Fíjense ustedes que Josefo, el historiador, escribió diciendo en una tradición judía, se piensa que el número de los hijos de Adán, como dice la vieja tradición, fue de 33 hijos y 23 hijas.
Eso no lo dice la Escritura, es una tradición de carácter judía. Es decir, tuvo muchos hijos más. No nos dice las Escrituras cuántos tuvo, pero sí sabemos que Adán vivió 930 años y luego murió. Así que tuvo muchos hijos e hijas. Ahí nos vamos viendo entonces de que había mucha gente ya para aquel tiempo, que eran todos familiares. Le dijo el Señor que se multiplicaran, sean fecundos, así que ellos tenían que cumplir el mandamiento. Así que Adán con Eva tuvieron muchos hijos y por lo tanto Caín debió casarse con alguna de sus hermanas o con alguna sobrina. Pero veamos esto. Vamos a dedicarnos ahora, vamos a entrar un poquito más a la esposa de Caín. La esposa. Sacando los prejuicios a un lado y viendo lo que la palabra del Señor dice, veamos entonces de dónde salió. Dijimos recién entonces que Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz Enoc. Bueno, ¿de dónde salió esta mujer? Acabamos de decir que tiene que haber salido de una hermana o de alguna sobrina. También se plantea ese punto, pero finalmente de un familiar tremendamente cercano. La Biblia no nos dice cuándo se casó Caín, simplemente dice que se casó. Muchos de los detalles de otros matrimonios y de otros hijos no los tenemos tampoco en la Biblia. Pero podemos decir con certeza que la esposa de Caín, bajo este prisma, no tenía otra que ser una hermana o un pariente muy cercano como una sobrina. Ahora, un acercamiento a la palabra hebreo para esposa, cuando dice que conoció Caín a su mujer, dice, esa palabra es Isha. Y esta palabra va a ser muy importante para lo que vamos a ver enseguida. Porque cuando nos acercamos a esta palabra hebrea, esposa en Génesis, revela algo que los lectores pueden extrañar en la traducción. Era más obvio para aquellos que hablaban hebreo que la esposa de Caín probablemente era su hermana. Y hay una pequeña posibilidad, como les mencioné, de que podría ser una sobrina. Pero de cualquier manera, un hermano y una hermana se habrían casado al principio. La palabra hebrea para esposa, usada en Génesis 4, versículo 17, la primera mención de la esposa de Caín es Isha, y significa mujer o esposa. Y Caín conoció a su esposa, como dice el versículo. Y la palabra Isha es la palabra para mujer y también significa del hombre, que viene del hombre. Es una derivación de la palabra hebrea Ishi, que significa hombre. Y si nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículo 23, dice que el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y ella será llamada mujer, Isha, porque del hombre fue tomado Ishi. Es decir, que la primera vez que se menciona a Eva como mujer, tiene directamente relación con Adán, porque deriva su nombre de él. Así que cada vez que se ocupa la palabra mujer en la Biblia, tiene que ver con la relación con el hombre. Y en este caso era Adán. Así que aquellos que plantean que había otras mujeres en otro grupo de gente dentro del mundo es imposible, porque la palabra mujer deriva justamente, en este caso, de Adán. Así que cuando dice el texto que Caín se casó con su mujer o se unió a su mujer, esa palabra mujer tiene referencia que proviene del hombre, o sea, desciende de Caín. ¡Qué tremendo! Ya hemos dilucidado una cosa interesante. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín conoció a su mujer, y esa mujer, en la palabra original en hebreo, significa que desciende del hombre, desciende de Adán. La mujer, entonces, era descendiente de Adán, por lo tanto, ella tenía que ser o una hermana, o en su defecto, una sobrina
como les mencioné. Pero hay algunas objeciones, y seguramente usted estará pensando lo mismo de lo que vamos a ver ahora. Y algunos podrán decir, oiga, hermano, pero eso no está prohibido en la ley de Dios. ¿No dice la palabra del Señor que eso es pecado? Muchas personas inmediatamente rechazan la conclusión de que los hijos e hijas de Adán y Eva se casaron entre sí, apelando justamente a esto, a la ley contra el matrimonio entre hermanos. Algunos dicen que no se pueden casar con su hermano porque la palabra de Dios en Levítico capítulo 18 al capítulo 20 está muy especificado en la ley la provisión para que los parientes cercanos se casen. Bien, pero ya hemos visto que todos descendemos de Adán y Eva. Así que todos somos una sola sangre. Eva es la madre de todos los vivientes. Así que, ¿cómo descendemos de ella si no nos casamos con parientes? La ley prohíbe a los parientes cercanos casarse. Esa ley no se dio hasta tiempos de Moisés, aquí en Levítico capítulo 18 al 20. Si el matrimonio fue de un hombre por una mujer de por vida, basado en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, no hubo desobediencia a la ley de Dios originalmente, porque la palabra del Señor les dijo que se multiplicaran. Y bueno, ¿y con quién lo hacían? Con la mujer que tenían al lado. Y eso incluía a los hermanos y las hermanas. Se casaron entre sí. En este pequeño cuadro que tenemos aquí en pantalla, usted puede ver en color verde el Génesis. Pero luego en Levítico, aproximadamente unos 2500 años después, en Levítico capítulo 18, ahí comienza la prohibición de casarse entre parientes cercanos y hermanos. Así que esa prohibición no estaba entre Génesis capítulo 1 y Levítico capítulo 18. Estaban autorizados para casarse entonces entre familiares. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Recuerde también que Abraham estaba casado con su media hermana. Además, en realidad, es mi hermana, dijo Abraham, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Vemos entonces al padre Abraham, el padre de la fe, que estaba casado con su media hermana. Pero después en Levítico eso fue prohibido, pero ahí estaba aceptado. Entonces aparece otro cuestionamiento a esto, que vamos a ver enseguida. Vamos a rematar esta primera parte de este argumento en contra, es que el matrimonio fue entre un hombre y una mujer, y no hubo desobediencia a la ley de Dios cuando hermanos o parientes cercanos se casaban antes de la época de Moisés. Fue aceptado por Dios. Pero algún hermano podría traer otro argumento y decir, o alguna persona decir, pero ¿qué pasa con las deformaciones biológicas? Porque sabemos que cuando se casan hermanos o parientes muy cercanos, de los nacimientos de los niños vienen con deformaciones de carácter biológica. Bueno, hoy en día, los hermanos y hermanas y medios hermanos y medias hermanas no se les está permitido casarse por ley y tener hijos. Ahora, yo entiendo que en todos los países o en la gran mayoría de los países de este mundo está prohibido justamente por ley que se casen hermanos con hermanas y medios hermanos. Ahora bien, es cierto que los niños que se producen en una relación entre hermanos y hermanas tienen las posibilidades de deformarse. De hecho, cuanto más se relaciona la pareja, más probable es que cualquier descendencia se deforme. Es muy fácil de entender esto sin entrar en todos los detalles técnicos de la ciencia.
solamente tenemos que verlo a veces en la calle. Cada persona hereda de sus padres los genes correspondientes. Todos descendemos entonces de una sola raza, de Adán y Eva, tuvo hijos e hijas, luego de ahí saltamos a Noé y a sus hijos, y luego a todas las personas de la Torre de Babel, y el Señor los esparció, y ahí aparecieron las diferentes razas y culturas. Pero todos descendemos de uno solo, de Adán y Eva. Entonces, los descendientes van a heredar información genética de los padres. En este cuadro que tenemos a la derecha, tenemos abajo al papá y a la mamá, en este caso Adán y Eva, que tuvieron hijos y así sucesivamente hacia arriba, y que es lo que van pasando su información genética al resto de los descendientes. Este punto es muy importante de entender. Cada persona hereda un conjunto de genes de su madre y de su padre. Pero desafortunadamente, en el día de hoy, ¿qué es lo que encontramos? Que los genes contienen muchos errores, muchas mutaciones que se llaman errores genéticos. Y estos errores aparecen de una variedad de formas. Por ejemplo, las personas pueden dejarse crecer el cabello para esconder que tienen una oreja más grande que la otra, o alguna deformación en sus ojos, un ojo distinto al otro, o su nariz no está completamente al centro, o su mentón es más grande de lo común, o alguna deformación en sus brazos, o en sus dedos, o en sus manos. Basta, hermanos, con mirarme. Ustedes me miran y se van a dar cuenta que las deformaciones existen. Así que no vamos a encontrar nada nuevo en ello. Así que en este cuadro podemos ver que los errores genéticos se van produciendo justamente al unirse el padre con la madre, en este caso parientes directos, un padre sano con una madre que sí tiene un gen de mutación, y bueno, no vamos a entrar en la explicación de la genética, pero es muy sencillo desde el punto de vista de la práctica, de la enseñanza, es que dependiendo de la combinación puede justamente salir un niño o una niña con problemas de carácter genético. Y esto tiene su principio. Cada persona hereda un conjunto de genes de su madre y de su padre. Desafortunadamente hoy los genes contienen muchos errores, mutaciones, debido a qué? Al pecado y a la maldición de Génesis. Sí, estos errores aparecen en una variedad de formas. Cuanto más están relacionadas las personas, más probable es que tengan errores similares y los genes heredados de los mismos padres. Así que ese es un punto importante. Dice que Dios, al principio, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios al principio hizo todo perfecto, hermanos, sin errores, sin problemas, sin nada. Pero producto de la desobediencia del hombre, producto del pecado del hombre, vino el castigo para el hombre, y entonces comenzó dentro del pecado, no solamente espiritual, sino que también en la carne empezaron los problemas de las deformaciones. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, ese día comió entonces del fruto que el Señor le había dicho que no comiera. Y desde ese día entonces empezó la maldición. Pues sabemos, dice Pablo, que la creación entera aún gime y sufre los dolores de parto hasta ahora, producto del pecado de Adán y de Eva. Ese es un punto que debemos tener en cuenta. Cuando estas dos primeras personas, Adán y Eva, fueron creadas, fueron perfectas. Todo lo que Dios hizo fue bueno, dice Génesis. Eso significa que sus genes eran perfectos, sin errores. Pero cuando el pecado entró en el mundo por causa de Adán y de Eva, Dios maldijo al mundo para que la creación perfecta comenzara a degenerarse, producto del pecado. Es decir, sufrir la muerte y la decadencia, como dice Pablo a los romanos, pues sabemos que la creación entera aún gime y sus dolores de parto hasta el día de hoy, producto de ese día.
durante un largo periodo de tiempo. Esta degeneración habría dado lugar a otro tipo de errores que ocurren en el mundo de lo genético, ¿no? De los seres vivos. Pero Caín, porque estamos hablando de Caín, Caín era la primera generación de los niños nacidos. Él, al igual que sus hermanos y sus hermanas, prácticamente no habrían recibido genes imperfectos de Adán y Eva, ya que los efectos del pecado y la maldición habrían sido mínimos al comienzo. Luego, generación tras generación, se fueron pasando esos errores y por lo tanto mucha gente empezó a nacer con defectos. En esa situación, el hermano y la hermana se podrían haber casado al principio porque no tenían grandes problemas con los problemas genéticos. No había un potencial de ello. Para el momento en que Moisés habla sobre esto, porque es Dios el que manda, habían pasado unos 2500 años y los errores degenerativos ya se habían acumulado y Dios en su sabiduría dijo, basta, y ya no se podían casar entre familiares directos, porque hemos de entender que si todos descendemos de Adán y Eva, en general todos nosotros, ustedes y yo, somos parientes, igual. Pero los parientes directos, como hermanos, medios hermanos, etcétera, estaba prohibido. Las mutaciones, los errores genéticos, trajeron justamente esto, que el Señor dijese en Génesis, en Levítico, basta entonces de esta unión. Bien, conclusión. No existe una creación paralela a Adán y Eva. Toda la humanidad descendía de ellos. Nosotros descendemos de ellos. No hay una comunidad o una raza paralela. La mujer de Caín era descendiente de Adán. Por lo tanto, ella tenía que ser o una hermana o, en su defecto, una sobrina. Estaba autorizado en el principio la unión entre familiares. El Señor dijo, multiplicaos. La prohibición de casarse con un pariente cercano vino de parte de Dios aproximadamente 2500 años después. Las mutaciones genéticas, a causa del pecado en el Edén, traen deformaciones en los hijos. Así que la pregunta era, hermano, ¿de dónde sacó Caín su mujer? Bueno, la sacó de una hermana o de alguna sobrina, como dicen algunos comentaristas. Que el Señor los bendiga. Gracias entonces por su atención. Gracias, hermanito, muchísimas gracias. Son de aquellos temas que no siempre solemos tocar, pero que tienen, son bastante interesantes de oír, porque probablemente más de alguno que los que estamos aquí presentes pueden, o podemos, o algún momento nos hicimos la misma pregunta. ¿Bien? Y está bien explicado, bien didáctico, bien práctico, para que nos demos cuenta entonces, o para que reafirmemos al mismo tiempo, de que todos tenemos o venimos de estos dos seres humanos, creación de Dios, que son Adán y Eva. Ellos entonces dieron origen a todo el resto de la humanidad. Bueno, me ha saltado otra pregunta más, pero se la voy a hacer, hermanos, hacer en otro momento. Bueno, No hay vamos a tener problema. una oración. La manda y la desarrollamos por otro estudio. Claro, ahí ya, te la mando por WhatsApp. Gracias. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial, hermano Rigoberto. Si fuera tan gentil, por favor, de guiarnos en una oración ahí bien abrigadito en el sur de Chile, porque está haciendo mucho frío por allá. Y posteriormente vamos a las novedades de Facebook con el hermano Néstor. Adelante, hermano. Amén. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para darle gracias el haber separado estos minutos y dedicarlos, mi Dios, a las cosas que son del reino, cosas tan grandes, tan maravillosas, mi Dios, que aún el mundo entero no logra comprender. Gracias le damos, Padre, por tener siervos como nuestro hermano, el cual nos ha predicado este día, dándonos a entender tantas cosas que verdaderamente es un enigma para muchos.
inclusive para muchos cristianos. Pero hoy, mi Dios, usted nos ha dado a entender esto para que nosotros también podamos de alguna forma presentar defensa en el momento que sea oportuno de la fe que hoy día abrigamos y del conocimiento que usted nos ha entregado por diferentes instrumentos que usted ha usado. Gracias le damos, Padre Dios, y agradecemos por nuestro hermano, oramos por él, porque cada día, mi Dios, pueda usted hermosearle más su conocimiento, para que él pueda también enseñarnos a nosotros y presentar estas enseñanzas a quienes vienen detrás de nosotros en esta causa maravillosa. Padre Dios, oramos por los enfermos, oramos por todo el pueblo cristiano a través del mundo, rogamos en su misericordia que usted sea acordándose de los enfermos, permitiendo, mi Dios, que conforme a su voluntad puedan sentir mejoría en sus enfermedades y así puedan ser agradecidos. Oramos, Padre Dios, en esta hora y lo hacemos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanito, por su oración, hermano Rigoberto. Vamos con el hermano Néstor. Adelante, hermano. Bien, buenas noches a todas y todos los hermanos, hermanas. Estuvo aquí el hermano Richard Rosson, Gerardo Suárez Rivas, Rubiela Cortés López, Vanessa Vegaraya, Isabel Ramos, Arelis Calzadilla Moreno, Carmelo Velázquez, Joel Alana Velázquez, Hugo Gormas Soto y César Martínez. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy interesante lección que nos trajo el hermano César Morales hoy día, edificante, y les invitamos que pueden volver a escucharla en el mismo Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones, saludar, dar los agradecimientos al hermano por el estudio, en fin, lo que quieran poner. Tenemos algún mensaje aquí, vamos a ver. Dice Rubiela Cortés López, gracias hermano por tan edificante lección. Joel Lalana Velázquez dice, buenas noches hermanos, saludos para todos, gracias por el interesante estudio. La paz de Dios sea siempre con todos. Eso es todo lo que tenemos, hermano Ernest. Gracias, hermano Y, Néstor. Muy bien. Perdón. ¿Qué le pasó? Hermano Gerardo Suárez de allá, de Guadalajara, dice, excelente aclaración con sustento bíblico. Saludos y bendiciones. Saludos para el hermano Gerardo. Así es, Ok, saludos para nuestro hermano Gerardo. Muchas gracias. Entonces, voy a leer un par de mensajes aquí en el chat de que dice la respuesta de parte de la hermana Luzari. Dice, gracias, hermano César. Muy importante el estudio. Gracias a Dios por su santa palabra. Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. Y también la hermana Marisa de Figueroa dice, amén. Gracias, hermano César. Interesante mensaje. Bendiciones para todos, mi amada familia cristiana. Ahí están los dos mensajes entonces que también teníamos aquí en el chat de la plataforma de qué dice la Divina Respuesta. Bien, comentarios, mensajes acerca de lo que se acaba de escuchar, de lo que se acaba de oír, que ha traído nuestro hermano César Morales, acerca de dónde sacó entonces su mujer Caín. A mí me saltaba otra pregunta. Si ellos vivían tantos años por aquellos tiempos y si habían, o si empezaron a surgir las deformaciones genéticas, ¿cómo vivían tantos años? Claro, porque eso, al parecer, las deformaciones genéticas tuvieron un periodo muy amplio para luego empezar a afectar, ¿no? A los 2500 años después el Señor dijo, basta. Ujú. Entonces, claro, vivieron muchos años al principio, pero no hubo afectación tan grande, excepto lo que usted puede ver aquí, nomás en mi cara, en mi rostro, la No, y deformación acá también, claro. Sí, por claro, supuesto. de la vida. Bueno, pero no soy tan imperfecto, y hermano Néstor también bueno. Claro. Bien, alguien más desea, hermano Néstor. ¿Sí? entonces para aclarar bien, fue en un tiempo permitido por Dios, por lo tanto no constituía pecado. Sí, señor. Correcto. Pero cuando Dios determinó que no siguieran haciendo eso, comenzó a constituir un pecado. Amén. Así fue. Ya. Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Claro. Y entonces,
lo que hoy día consideramos como malo, antes que se practicaba, no lo era porque Dios no lo había dicho. Pero Dios después de sí, hecho, había dicho multiplicado y claro, hecho, claro. Ahora, que Dios lo diga no significa que el hombre lo cumpla. obvio, También, claro. claro, ese es otro punto. Claro, claro que sí. Claro, porque los pueblos siguieron practicando todas esas cosas. Los pueblos siguieron practicando. Costumbre de las Pero, naciones. claro, claro. Pero Dios da la ley, pero después el hombre es el que decide cumplirla. Correcto, claro. Interesante, muy Sí, interesante. sí. Sí, interesantísimo, claro que sí. ¿Cómo se llama? Dice Génesis 6 que también había gigantes en la tierra. Puede que haya dado origen también este tipo de uniones entre parientes a este tipo de personas que dice Génesis 6, como les decía yo, que había gigantes en la tierra por aquellos tiempos. Puede que sí. No, hasta ahí llega mi conocimiento. Claro, Eh, específicamente eso tiene un significado esa palabra. Bueno, no la vamos a Vale, ver ahora, pero la palabra en hebreo es vale. eh, Nefilim, Nefilim, sí. Sí. claro, y significa ladrones, bandidos, tiranos, atracadores. Ujú. Ese Bien era entonces, significado. Tenía un claro, significado no valioso, ¿no? necesariamente esos gigantes eran gigantes, digo. Hombres muy grandes, claro. No eran personas, hombres muy altos, sino habían, por lo cierto, los habían, pero no necesariamente estaba relacionado a eso, sino también Sí, tenía que ver con la maldad. también. Ya tiene diferentes acepciones, digamos, entonces. Exacto, exacto. Como los Ya. bárbaros. Me acordé ¿cómo se llama? Del Filisteo. Exacto, exacto, Mm. Ah, sí. Y correcto. bueno, también he visto que han encontrado, digamos, esqueletos de gigantes también, arqueológicamente hablando, en diferentes partes del mundo. Claro, claro. ¿Alguien Imagínate, más, hermanitos? todas ¿Sí? esas derivaciones genéticas después, en los pueblos que no eran del pueblo de Israel, los hombres tenían, los hijos después tenían relaciones con sus propias madres. Sí. Entonces, entonces las derivaciones genéticas de ellos eran diferentes a las del pueblo de Israel, de los que querían hacer lo correcto. Ajá. Bueno, nos entramos en otro punto, pero uno se imagina, ¿no? Las cosas como Claro, pero son. es que lo que pasa es que como que uno va derivando en ciertas cosas y ya que partimos hablando Sí, de, de la esposa de Caín, claro, claro. de lo Y que le salió, claro. disculpa, solamente un punto, es que esto también nos responde a otra pregunta, que a lo mejor no Ujú. sé si ustedes lo hicieron, pero responde a otra pregunta, es ¿por qué si Dios es tan bueno suceden tantas cosas malas? ¿Por qué si Dios es tan bueno hay tantas enfermedades? Esto que acabamos de ver responde eso. Ah, bueno, sí. ¿Ya? Porque las enfermedades y todos los defectos que tenemos nosotros ahora mismo, tenemos hermanos enfermos, los bichos que nos atacan, todo lo demás, tienen que ver justamente con el pecado desde Adán, desde el principio, que viene y arrastra todas estas dificultades para él. Entender que es la consecuencia. Claro, Porque Consecuencia, claro. Dios los quitó del huerto del Edén, de donde estaba el árbol de vida, que no comieron. claro, ¿Ya? Y puso ahí, digamos, un cerco, por decirlo de una manera, para que no volvieran allí, comieran y fueran como Dios. exacto. Pero la consecuencia la heredamos nosotros, no el pecado, que es distinto. Y No, ahí sí. vienen las enfermedades, viene la muerte y todo aquello. Ujú. ¿Ok? Hermano Hermano, Waldo, buenas una noches. preguntita. Hermano Bueno, Ah, César. perdón, hermanito, disculpe que el hermano Waldo estaba haciendo señas hace poquito. ¿Cómo Hermano, no? Yo, aunque ustedes no lo crean, a veces pienso. ah, Y eso yo es bueno. había pensado A veces ¿cómo es que eso? la primera persona que pecó había sido la mujer, por el Ah, hecho de que había sido la que incitó a Adán a comer de la fruta. Ujú. Ah, ya, a eso se refería, claro. Eso es lo que había pensado yo. También da por otro tema. ¿Quién pecó primero? ¿Sí? hermano No Mauricio. creo que César pueda hacerlo eso. Ah, No no lo veo cree. capacitado. Lo veo capaz. Hermano Bueno, César. Sí, Hermana César, Mauricio. sí, sí. César, Waldo, Ujú. ¿Alguien hizo una pregunta? Dijo. sí, el hermano Jorge quería César hablar. está pidiendo Hermanito la Jorge, palabra.
Yo también quería hablar. Creo que mi Ya. esposa también quería hablar. Ah, también, claro que sí. Ustedes, bueno, ahí, A ver, ¿y quién quiere una hablar pregunta primero? rápida, corta nomás. Diga. Hermano César, sabemos por la Biblia que el tercer hijo de Adán y Eva fue Set, ¿no es cierto? Sí. Fue tercero. Y aparentemente la duda que pueda estar surgiendo es que la historia de Caín y Abel es antes del nacimiento de Set. Por lo Correcto. tanto, si quedarían solamente Caín y su hijo, ¿no? Claro, Entonces, eso es debemos claro. ahí entender que antes de ser, bueno, lo que se puede pensar es que si fue de ahí una descendencia, ¿de dónde descendieron? ¿No? ¿Con quién se casó? Entonces, lo que se piensa ahí es que antes que Set habían nacido mujeres, o sea, que Caín habían tenido más hijos, mujeres, porque si no, no habría descendencia, ¿no? Correcto. Adán y Eva tuvieron más hijas, sí, estuvieron, y no se mencionan ahí Antes de solamente se Set, incluso. mencionan. Porque la Biblia dice que el tercer hijo de Adán y Eva fue hombre, fue Set. Claro, Entonces ahí sería imposible, pero debemos entender que antes de Set hubieron nacimiento de hermanas, mujeres, ¿no? Que ya correcto. viene la descendencia, o se casó con una hermana o con un hermano, otro hermano de Set, que hace un sobrino y se casa, y usted dice, con una sobrina o con, ¿no? Claro, claro. Porque hay Correcto. un texto que podría llamar a confusión, pero como usted lo aclara, queda correcto. Gracias, hermano. Sí, de nada. Justamente muy buena pregunta porque, claro, cuando uno dice, la tercera, entonces no había nadie más. No, lo que pasa que también dentro de la cultura hebrea y todo lo demás se mencionan a los hombres primero, ¿recuerdan? No se mencionan las Correcto. mujeres y además nos hace suponer, por lógica, por la simple lógica, es que, como dice que tuvieron más hijos e hijas, es decir, y más hijos e hijas, dice, es decir, hubieron más que Set, hubieron más, otros Claro. varones más, pero no sabemos su nombre porque estos tres son importantes para la historia bíblica, pero de los otros no se mencionó y de las mujeres tampoco. Entonces, claro, como dice el hermano, claro, hemos de sacar la conclusión sin errar, no vamos a errar en esa conclusión, en que efectivamente hubieron mujeres ahí entre medio. Antes de Set. Claro, antes de Set, justamente. Vamos con la hermana Marisa. Gracias. Adelante, hermana Marisa. Ahora voy yo, Sí. hermanito. Una consulta sobre Génesis 5:2. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Un poco que lleva a confusión este versículo. Lo que mencioné en la presentación de las palabras hebreas, Ishi, y los dos derivan de la misma palabra, entonces al decir Adán, están derivando en el mismo paraguas de la misma palabra, ¿no? De que han sido creados por Dios y bien descienden de Adán, porque recuerde que Eva sale de Adán. Eva, el que fue creado inicialmente es Adán, y Eva sale de la costilla de Adán, por eso es llamada mujer, es decir, usa la misma raíz de la palabra que con la que se menciona en hebreo a ¿cómo se llama? Adán, para decir mujer, que está relacionado directamente. Entonces, a veces se ocupa la misma frase para decir de ambos, digamos, el Adán. Ya. Yo como estaba pensando que como si hubiera creado muchos Adanes, ¿no? Porque dice, Claro, llamó el claro, nombre de ellos, pero dice de ellos Adán, ¿no? claro, Mm, justamente. ya, gracias hermano. Gracias, Está no, claro. gracias por su pregunta, muy interesante, gracias. Bueno, de hecho, hay una versión de la escritura, por ejemplo, que tengo yo de la Biblia Reina Valera 60, que dice en Génesis 2, me parece que es, que habla de la mujer como varona. Varona, sí, justamente por eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, de la Así es, descendencia de la palabra que sale de la palabra de Adán, la palabra hombre. mujer. Por lo tanto, cada vez que vemos la palabra mujer, significa que desciende Del de Adán, varón que es el hombre. el Claro. varón. Hasta el día de hoy, cuando decimos mujer, mujer significaría entonces que desciende de Adán, es de Adán. Entonces no puede descender de unos marcianos, no puede descender de otro grupo o de otra gente que haya sido creada distinta a Adán y Eva, porque Mm. su nombre etimológicamente viene de ahí. Exacto. Vamos con el último comentario, hermano Rogelio. Adelante, ahora su micrófono. Bueno, yo quería agradecerle al hermano por la palabra que ha traído del Señor, está muy interesante, pero me ha servido para desasnarme un poco en el sentido de que cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra
¿no es cierto? Y Lot sale con sus hijas y su esposa, que ella queda convertida en sal, todo eso. Después las hijas, cuando están con su padre y tienen, cada una queda encinta, claro, en esa época no era, por ejemplo, era un pecado, en ese tiempo era aceptable. Eso no quería decir. Bueno, Y bien, agradecer. bonito. Muy interesante, buen punto. Sí, sí. Muy interesante. Muy bien, pues. Voy a darle una Ha vuelta. estado súper interesante el tema de hoy. Gracias por... tráigase otro temita más interesante también, como este, hermano. Tengo otras preguntas más, pero bueno, ahí en la medida que me vayan invitando. puedo Dígale al decir. jefe ahí que lo agende para otro día. Cuando pueda, cuando usted tenga tiempo. Hermanita Doris, adelante, ¿cómo está? Hola hermanitos, buenas noches. Disculpen, Buenas noches. entré un poquito tardecito, pero un poquito nomás. He escuchado todo el estudio que nos ha traído nuestro hermano César, muy interesante. Bueno, yo tengo un familiar que se casó entre primos hermanos, ¿ya? Pero son testigos de Jehová. Y bueno, eso yo nunca lo quise aceptar porque yo sé que un predicador también predicó que en ese tiempo pues Dios lo permitió y no era pecado. Si Dios lo permite, pues no era pecado. Pero ahora, pues ahora sí, porque hay un montón de mujeres, no puede agarrar el primo a la prima, ni a la hermana, ni a nada, ¿no? Ese es pecado. Yo nunca lo consentí. Es mi sobrina, es una sobrina mía. Se casó los testigos de Jehová hace 20 años, más o menos 27 años. Y ahí ya era pecado porque ya cualquier cantidad de mujeres hay para que puedan elegir una mujer que no es familia, ¿verdad? Porque también dice que es prohibido, es pecado que vean la desnudez de su madre, de su padre, de su hermana, ¿no? Entonces, pues uno tiene que acatarse a lo que dice ahora Dios. Ya lo que pasó en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, pues uno ya se imaginaba que entre familias habían engendrado más familia. Bueno, como eran dos hermanos, Caín y Abel, seguramente que Caín, pues con la prima o con algún familiar, pues con alguna familia. Y estaba permitido por Dios, pues. Así que ahora nomás tenemos que aceptar todo lo que dice Dios, no, no. Y lo que dice sí, sí. Lo tenemos bien claro en la Biblia. Gracias, hermano César, que Dios lo siga bendiciendo y para que siempre nos traiga esas bellas meditaciones, hermano. Bendiciones. Feliz Gracias, noche. hermana. Gracias por sus palabras. Quiero también ser súper honesto con usted de que no estoy tan seguro que esté la provisión de los primos. No estoy tan seguro de eso. Déjeme averiguar un poco más porque me acuerdo también que entre los mismos judíos hasta el día de hoy buscan familiares desde esa parte del árbol genealógico para atrás, pero no medios hermanos o hermanos, esa parte no, incluso la ley lo prohíbe, pero en el caso de los primos tengo una duda con eso. Ujú. Esperamos para la Ya, próxima, pues, entonces, próximo Ok, estudio. listo, hermano. Bendiga, ya, pues, hermanito. hermanito, muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias a todos ustedes por haber estado participando activamente de este estudio. Gracias a nuestro hermano César nuevamente por este tema tan interesante y queremos agradecerles por su presencia. Que el Señor les bendiga y hasta aquí nos llegamos por el día de hoy. Hasta mañana, si Dios lo permite, y Primero. a la misma hora, 20 horas hora de Chile, por favor revise su horario local y que Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana, hasta luego, hermanos, que mañana. descansen bien, que Dios nos bendiga, buen Chao, reposo. chao. Noches, Bueno, hermano. hasta mañana. Hasta luego. Noches. Gracias, hermano Gracias, César. Bendiciones para todos. igualmente, hermanita, que Dios